Mi nombre es Nathan Meyer Rothschild, y al final de mis días, cuando el peso de los años me permite mirar hacia atrás sin la urgencia que una vez me consumió, reconozco que mi historia no es la de un hombre común. No nací con títulos, no heredé castillos ni ejércitos, pero construí algo más duradero. Un imperio basado en la información, la precisión y la comprensión profunda de que el dinero, como el agua, siempre encuentra su camino hacia donde puede fluir con mayor libertad. Permíteme llevarte de vuelta a mis primeros recuerdos, a las calles estrechas de Frankfurt del Meno, donde el aire siempre olía a cuero húmedo y a la ansiedad de los comerciantes que corrían de un lado a otro. Era el año 1777 cuando llegué a este mundo, en una casa modesta de la Judengasse, esa calle donde nos confinaban a los judíos. Mi padre, Meyer Amsel Rothschild, ya había comenzado a sentar las bases de lo que sería nuestro destino familiar, la banca. Recuerdo vívidamente esas noches de invierno cuando mi padre nos reunía a mis 4 hermanos y a mí alrededor de la mesa de madera gastada. No eran cuentos de hadas lo que nos contaba, sino lecciones sobre el valor del dinero, sobre cómo los príncipes y los reyes necesitaban de nosotros más de lo que nosotros necesitábamos de ellos. El dinero no tiene patria, Nathan, me decía con esa voz grave que resonaba en nuestro pequeño hogar. Pero quien lo controla, controla el destino de las naciones. Desde pequeño, mi padre me enseñó que no éramos simplemente prestamistas. Éramos arquitectos de flujos financieros, constructores de puentes invisibles que conectaban las necesidades de unos con las capacidades de otros. Mientras otros niños jugaban en las calles, yo aprendía a calcular intereses, a leer las sutilezas en las cartas comerciales, a entender que cada transacción era una pieza en un tablero mucho más grande. La educación que recibí no fue la de las universidades elegantes, sino la de la experiencia directa. Mi padre me llevaba a sus reuniones con comerciantes, me hacía observar cómo negociaba, cómo leía las expresiones faciales, cómo detectaba la desesperación o la confianza en la voz de sus clientes. Mira sus manos, Nathan, me susurraba mientras un comerciante de telas exponía su propuesta. Las manos nunca mienten cuando la boca sí lo hace. Cuando cumplí 21 años, mi padre tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me llamó a su despacho una mañana de septiembre de 1798, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color, y me dijo: Nathan, tu futuro no está en Frankfurt. Inglaterra te espera, allí construirás algo que ninguno de nosotros puede imaginar aún. El viaje a Londres fue mi primer exilio, mi primera muerte simbólica del mundo que conocía. Llegué a una ciudad que me recibió con desconfianza, donde mi acento alemán y mi apellido judío me marcaban como extranjero. Inglaterra en 1798 era un país en guerra, un imperio en expansión, pero también un lugar donde el dinero hablaba con más fuerza que las tradiciones ancestrales. Mis primeros años en Londres fueron brutales. Establecí mi primer negocio en el comercio textil, aprovechando las conexiones de mi padre en el continente. Pero no me conformé con ser un simple intermediario. Mientras otros comerciantes se enfocaban en las telas y los precios, yo estudiaba algo mucho más valioso: la información. Descubrí que en el mundo del comercio, quien tenía la información más rápida y precisa tenía el poder real. No bastaba con conocer los precios de hoy, necesitaba saber los precios de mañana, los movimientos de los ejércitos, las decisiones de los gobiernos antes de que fueran públicas. Así nació mi primera innovación, una red de comunicación que se extendía por toda Europa como una telaraña invisible. Contraté a mensajeros, establecí rutas secretas, creé códigos para transmitir información sensible. Mis agentes no eran espías en el sentido tradicional, eran comerciantes, banqueros, incluso sirvientes en las casas de los poderosos. Todos ellos alimentaban un sistema de inteligencia que me permitía ver el futuro antes que mis competidores. El momento que definió mi carrera llegó con las guerras napoleónicas. Mientras Europa se desangraba en los campos de batalla, yo entendí algo que pocos comprendían: las guerras no se ganaban solo con soldados y cañones, sino con dinero. Los ejércitos necesitaban ser financiados, los gobiernos requerían préstamos, y quien controlara esos flujos financieros tendría más poder que cualquier general. Comencé a financiar campañas militares, no por patriotismo o ideología, sino por cálculo frío. Presté dinero al gobierno británico para sus operaciones en el continente, pero también mantuve canales abiertos con otros países. Aprendí que en el mundo de las finanzas no existen enemigos permanentes, solo intereses temporales.
La batalla de Waterloo, ocurrida el 18 de junio de 1815, se convirtió en la demostración más clara de mi poder. Mientras Europa esperaba ansiosa el resultado del enfrentamiento entre Wellington y Napoleón, yo ya tenía mi red de información desplegada. Mis mensajeros estaban listos para traerme las noticias del resultado antes que a cualquier otro financiero de Londres. La noche del 19 de junio, cuando mi mensajero llegó con la noticia de la derrota de Napoleón, yo ya sabía que el mundo cambiaría para siempre. Pero no me apresuré a celebrar. En cambio, calculé, sabía que los bonos británicos subirían dramáticamente cuando la noticia se hiciera pública, pero también sabía que en las horas previas, el pánico y la incertidumbre los mantendrían bajos. Pasé esa noche sin dormir, no por emoción, sino por concentración. Compré bonos a precios deprimidos, apostando no solo a mi información, sino a mi comprensión de la psicología humana. Cuando la noticia oficial llegó a Londres, mis inversiones se multiplicaron de forma exponencial. Pero más importante que las ganancias fue la lección. El control de la información era el verdadero poder en el mundo moderno. A partir de ese momento, mi reputación cambió. Ya no era simplemente Nathan Rothschild, el comerciante judío de Frankfurt. Era Nathan Rothschild, el hombre que había predicho el futuro y había actuado en consecuencia. Los gobiernos comenzaron a buscarme, no solo para préstamos, sino para consejo. Me convertí en el confesor financiero de una época. Lo que muchos no entendían era que mi éxito no se basaba en la suerte o en conexiones familiares. Se fundamentaba en 3 principios que había desarrollado a lo largo de años de observación y práctica. Primero, la información es más valiosa que el oro. Segundo, el tiempo es el recurso más escaso y valioso. Tercero, las emociones son el enemigo de las decisiones racionales. Mi día comenzaba antes del amanecer. Mientras Londres dormía, yo ya estaba en mi despacho, leyendo los informes que habían llegado durante la noche, analizando los movimientos de precios en diferentes mercados, calculando las implicaciones de cada noticia. No delegaba estas tareas, las hacía yo mismo porque entendía que el análisis de información requiere una mente entrenada, no solo manos disponibles. Desarrollé lo que mis contemporáneos llamaban una frialdad antinatural en los negocios. Nunca tomaba decisiones basadas en simpatías o antipatías personales. Cuando un cliente me caía mal, pero su propuesta tenía sentido financiero, la aceptaba. Cuando un amigo me pedía un préstamo sin garantías adecuadas, se lo negaba. Esta aparente dureza era en realidad una forma de honestidad. Separaba claramente lo personal de lo profesional. Mis métodos no siempre fueron populares. Había quienes me veían como un calculador sin alma, un hombre que convertía todo en números. No les faltaba razón, pero tampoco entendían la belleza de la precisión. Cada transacción que realizaba estaba respaldada por análisis meticulosos, por proyecciones cuidadosas, por la comprensión profunda de que en el mundo de las finanzas, los errores se pagan con intereses compuestos. Recuerdo una tarde de 1820, cuando el entonces ministro de Hacienda británico vino a visitarme. Necesitaba un préstamo urgente para financiar una operación militar en el Mediterráneo. Me ofreció términos que parecían generosos, pero mis cálculos mostraban que los riesgos eran demasiado altos. Le dije que no. Señor Rothschild, me dijo con una mezcla de sorpresa e irritación, usted está rechazando una oportunidad de servir a la corona. Le respondí con la calma que había cultivado durante años, ministro, yo sirvo a la corona de la manera más efectiva posible, manteniéndome solvente para cuando realmente me necesite. Esa negativa resultó ser una de mis mejores decisiones. La operación militar fracasó, el gobierno perdió una fortuna, y 3 meses después, el mismo ministro regresó con una propuesta mucho más razonable. Había aprendido que mi valor residía precisamente en mi capacidad de decir no cuando las circunstancias lo ameritaban. Mi red de negocios se expandió por toda Europa, pero siempre mantuve el control centralizado. Establecí casas en París, Viena, Nápoles, pero todas reptaban directamente a Londres. No creía en la delegación absoluta de autoridad, creía en la coordinación precisa. Cada mañana, recibía informes detallados de todas mis operaciones, y cada noche, enviaba instrucciones específicas para el día siguiente. Esta obsesión por el control no nacía de la desconfianza, sino de la comprensión de que en el mundo financiero, los pequeños errores pueden convertirse en grandes catástrofes si no se detectan a tiempo. Prefería ser acusado de micromanagement que sorprendido por una crisis que pudo haberse evitado. Mi familia,
tanto la de sangre como la de negocios, aprendió a trabajar dentro de este sistema. Mis hermanos en otras ciudades entendían que la coordinación era más importante que la autonomía individual. Creamos un lenguaje común, no solo de palabras sino de procedimientos, que nos permitía actuar como un solo organismo distribuido geográficamente. La década de 1820 marcó el apogeo de mi poder financiero. Ya no era solo un prestamista o un comerciante, me había convertido en lo que hoy llamaríamos un arquitecto de sistemas financieros. Diseñé mecanismos de crédito que permitían a los gobiernos financiar proyectos de infraestructura a largo plazo. Creé instrumentos de inversión que canalizaban el ahorro privado hacia el desarrollo público, pero el poder real no se manifestaba en las ganancias o en los títulos honoríficos que comenzaron a ofrecerme. Se manifestaba en algo mucho más sutil, en la capacidad de influir en las decisiones de los poderosos sin ocupar posiciones oficiales. Los ministros me consultaban antes de tomar decisiones económicas importantes. Los bancos centrales consideraban mis opiniones antes de modificar sus políticas. Me había convertido en una especie de consejero financiero no oficial del establishment europeo. Esta influencia no se basaba en la intimidación o en la manipulación. Se basaba en algo mucho más sólido, en la demostración consistente de que mis análisis eran precisos y mis consejos eran valiosos. Cuando predecía una crisis, esta efectivamente ocurría. Cuando sugería una oportunidad de inversión, esta generalmente resultaba rentable. Mi reputación se construyó sobre la base de la verificabilidad de mis juicios. Sin embargo, el poder también trajo responsabilidades que no había anticipado. Descubrí que mis decisiones podían afectar no solo a mis clientes directos, sino a economías enteras. Cuando decidía retirar mi apoyo financiero a un gobierno, esto podía precipitar una crisis política. Cuando concentraba mis inversiones en un sector particular, esto podía alterar el equilibrio de industrias completas. Esta realización me llevó a desarrollar lo que consideraba mi filosofía más importante: el poder financiero debe ejercerse con la misma precisión que se requiere para obtenerlo. No se trata solo de maximizar ganancias, sino de comprender las implicaciones sistémicas de cada decisión. Un financiero responsable no es solo un calculador de riesgos personales, sino un administrador de estabilidad económica. Mis últimos años en los negocios estuvieron marcados por esta comprensión. Comencé a rechazar operaciones que, aunque rentables, podrían desestabilizar mercados enteros. Desarrollé lo que mis contemporáneos llamaban inversiones constructivas, proyectos que no solo generaban retornos financieros, sino que contribuían al desarrollo económico general. Financié la construcción de ferrocarriles, no solo porque era un negocio lucrativo, sino porque entendía que la infraestructura de transporte era fundamental para el desarrollo de las naciones. Apoyé la creación de bancos locales en diferentes países, no solo para expandir mi red, sino porque sabía que el acceso al crédito era esencial para el crecimiento económico. Esta evolución en mi pensamiento no fue resultado de un cambio moral súbito, sino de un cálculo estratégico más sofisticado. Había comprendido que el poder financiero sostenible requiere de la estabilidad del sistema en el que opera. Un financiero puede obtener ganancias extraordinarias destruyendo un mercado, pero solo puede mantener su poder si ese mercado se recupera y prospera. Cuando me retiré de los negocios activos en 1835, dejé atrás más que una empresa familiar exitosa. Había establecido un modelo de cómo el capital privado puede interactuar constructivamente con el poder público. Mis sucesores heredaron no solo activos financieros, sino metodologías de análisis, redes de información y, más importante, una comprensión de que el verdadero poder financiero se mide en décadas, no en trimestres. Al reflexionar sobre mi vida desde la perspectiva del tiempo, reconozco que mi historia es menos excepcional de lo que parece. No poseía talentos sobrenaturales ni conocimientos secretos. Lo que tuve fue la disciplina para aplicar consistentemente principios simples, recopilar información mejor que mis competidores, analizarla más cuidadosamente y actuar sobre ella con mayor precisión. Mi infancia en la Judengasse me enseñó que las limitaciones externas pueden convertirse en fortalezas internas si se les responde con creatividad y determinación. No podía competir con la aristocracia en términos de conexiones familiares o prestigio social, pero podía superarla en términos de información y análisis. No tenía acceso a las universidades más prestigiosas, pero tenía acceso a la educación más práctica, la experiencia directa en los mercados. Mi llegada a Londres me demostró que la adaptabilidad es más valiosa que la comodidad.
Podría haber permanecido en Frankfurt, donde las reglas del juego me eran familiares, pero elegí el desafío de construir algo nuevo en un entorno desconocido. Esta decisión, que inicialmente pareció un exilio, se convirtió en la base de mi éxito posterior. La construcción de mi red de información me enseñó que el valor no siempre reside en lo que se posee, sino en lo que se sabe. Mientras otros acumulaban oro o propiedades, yo acumulé conocimiento. Mientras otros construían bóvedas para proteger sus tesoros, yo construí canales para acelerar el flujo de información. El resultado fue que mi tesoro se multiplicaba constantemente, mientras que los tesoros tradicionales solo podían crecer mediante la adición externa. Mi experiencia en las guerras napoleónicas me reveló que las crisis contienen oportunidades proporcionales a su magnitud. Mientras otros veían en la guerra solo destrucción y pérdida, yo vi reorganización y posibilidad. Mientras otros buscaban refugio durante la tormenta, yo aprendí a navegar en ella. Esta lección se extendió más allá de los conflictos militares. Toda crisis económica, toda disrupción social, toda transformación tecnológica crea ganadores y perdedores, y la diferencia está en la preparación y la perspectiva. Mi desarrollo del sistema financiero me mostró que la verdadera innovación no siempre implica crear algo completamente nuevo, sino reorganizar elementos existentes de maneras más eficientes. No inventé el dinero, ni el crédito, ni los bonos gubernamentales. Pero reconfiguré estos elementos en sistemas que funcionaban más rápido, con mayor precisión y menor riesgo que los métodos tradicionales. Al final de mi carrera, había aprendido que el poder sostenible no se basa en la dominación, sino en la utilidad. Mi influencia persistió no porque intimidara a otros, sino porque mis servicios eran genuinamente valiosos. Los gobiernos regresaban a mí no por lealtad o por miedo, sino porque mis análisis eran confiables y mis soluciones eran efectivas. Esta comprensión me lleva a la reflexión final que quiero compartir contigo. En un mundo que parece cada vez más complejo e impredecible, los principios que guiaron mi vida mantienen su relevancia. No importa cuál sea tu punto de partida, cuáles sean tus limitaciones iniciales, o cuán desfavorables parezcan las circunstancias actuales. El poder real, el que trasciende las fluctuaciones temporales de la fortuna, se construye sobre fundamentos simples pero profundos. Primero, la información superior. Esto no significa simplemente tener acceso a más datos, sino desarrollar la capacidad de discernir qué información es relevante, cómo interpretarla y cuándo actuar sobre ella. En mi época, esto significaba crear redes de mensajeros. En la tuya, significa desarrollar la capacidad de filtrar y analizar el flujo constante de información disponible. Segundo, el control emocional. Las mejores oportunidades aparecen precisamente cuando las emociones dominan los mercados. Cuando otros actúan por pánico o por euforia, quien mantiene la calma y analiza racionalmente puede identificar discrepancias entre percepciones y realidades. Esto no significa ser insensible, sino ser selectivo sobre cuándo y cómo permitir que las emociones influyan en las decisiones. Tercero, la perspectiva temporal extendida. Los grandes éxitos financieros rara vez ocurren en meses o incluso años. Se construyen a través de décadas de decisiones consistentes, de la acumulación gradual de ventajas competitivas, del desarrollo paciente de reputación y capacidades. Esto requiere la disciplina de sacrificar ganancias inmediatas por posiciones estratégicas superiores. Cuarto, la comprensión de sistemas. En mi época, esto significaba entender cómo los eventos políticos afectaban los mercados financieros. En cualquier época, significa reconocer que todo está conectado, que las decisiones locales tienen implicaciones globales, y que el éxito sostenible requiere considerar estas conexiones. Finalmente, la construcción de redes basadas en valor mutuo. Mi red de información funcionaba porque cada participante obtenía beneficios de su participación. Mis relaciones con gobiernos perduraban porque yo resolvía problemas reales que ellos enfrentaban. El poder basado en la coerción es frágil. El poder basado en la utilidad mutua es duradero. Estas lecciones no son específicas del mundo financiero o de mi época histórica particular. Son principios universales sobre cómo construir influencia e impacto en cualquier campo, en cualquier momento. La diferencia entre quienes logran cambiar su mundo y quienes simplemente reaccionan a él no reside en el talento natural o en las circunstancias favorables, sino en la aplicación disciplinada y persistente de estos principios fundamentales.
Mi vida comenzó en una calle estrecha de Frankfurt, limitada por regulaciones discriminatorias y perspectivas aparentemente restringidas. Terminó habiendo influido en el desarrollo económico de Europa y habiendo establecido un modelo de poder financiero que perduró durante generaciones. Esta transformación no fue resultado de la suerte o de conexiones privilegiadas, sino de la aplicación sistemática de principios que cualquier persona puede adoptar y adaptar a su propio contexto. El mundo cambió dramáticamente durante mi vida, y seguirá cambiando durante la tuya. Pero los principios fundamentales de cómo construir poder real permanecen constantes: información superior, control emocional, perspectiva temporal, comprensión sistémica y construcción de valor mutuo. Todo lo demás son variaciones sobre estos temas eternos. Nathan Meyer Rothschild murió en 1836, pero las lecciones de su vida trascienden su época. En un mundo donde el poder aparente cambia constantemente de manos, el poder real permanece con quienes comprenden y aplican estos principios atemporales. La pregunta no es si estas lecciones funcionan, sino si tendrás la disciplina y la visión para aplicarlas consistentemente durante el tiempo suficiente para que transformen tu realidad. Esta es mi confesión, mi legado, y mi desafío para ti: que comprendas que el poder verdadero no se hereda ni se otorga, sino que se construye, día a día, decisión a decisión, hasta que se convierte en algo tan sólido e inevitable como la gravedad misma.